Bueno, finalmente abordamos acá, por ejemplo, lo que tiene que ver con el bloque de números naturales en tercer año. Vamos a encontrarnos que en realidad los contenidos van de modo progresivo en esta situación de, particularmente del aspecto del usar y conocer los números, donde los contenidos acá van simplemente ampliando el campo numérico. Es decir, se espera que en una primera instancia de trabajo sobre el bloque de números naturales en tercer año, se puedan sistematizar la lectura, la escritura y el orden de los números hasta el 1000 o 1500, es decir, desde el punto de partida, o sea, el punto de partida de tercer año va a ser aquel punto de llegada de segundo, retomando este campo numérico para poder ampliarlo, fíjense ustedes, hasta el 10.000 o 15.000. ¿Qué significa cuando nosotros mencionamos esta ampliación del campo numérico? Significa que las situaciones que se van a abordar a lo largo de tercer año, ya sea dentro del universo de las operaciones y demás, siempre van a estar involucrando números comprendidos dentro de esta porción de la serie numérica que se intenta trabajar. Eh, por ejemplo, vamos a ver cuando trabajemos con la cuestión de las sumas y demás, que los valores, los números que se involucran en los problemas, los números involucrados en cuestiones de multiplicación y demás que van a aparecer en tercer año, siempre van a estar resolviéndose con valores entre el 10.000 o el 15.000. Por eso, si ustedes observan, el diseño curricular para tercer año propone básicamente las mismas cuestiones, pero ahora dentro de estos campos numéricos. Del mismo modo, en el aspecto sobre números de diversa cantidad de cifras, se van a encontrar con que la idea es poder explorar las regularidades de la serie numérica oral y escrita, y en términos de las situaciones de enseñanza, profundizar esta idea del intercambio de las ideas, o sea, empezar con las hipótesis acerca de cómo creen los chicos que se leen o se escriben números de diversa cantidad de cifras, promover esa comparación, siempre en términos de discusiones colectivas que van a ir formalizando de algún modo el trabajo dentro de este bloque. Como ya dije antes, recuerden que no se espera agotar todos los temas del bloque para pasar al próximo bloque de contenidos, sino que este bloque de números naturales se encuentra distribuido a lo largo de todo tercer año, donde se va abordando de manera progresiva y se van ampliando siempre los contenidos que se fueron trabajando. De hecho, ahora vamos a ver en contexto el tipo de actividades que se proponen y demás que van a ir en esta dirección, ¿no? Con respecto al valor posicional, observemos que nuevamente se refiere en este caso a los unos, dieces, cienes y miles, y la propuesta en este caso es también la composición y la descomposición de números en términos de estas características en contextos monetarios, las discusiones colectivas, trabajar a partir de estas situaciones, lo mismo que también en aquellas situaciones donde se puedan discutir las relaciones entre el valor posicional y la multiplicación por la unidad seguida de ceros. ¿A qué refiere esto? Vamos a pensarlo en estos términos. Veamos lo siguiente. Si nosotros consideráramos, por ejemplo, el número 1318, en realidad la serie numérica oral da cuentas de algún modo de las operaciones que intervienen, porque nosotros podríamos pensar que en realidad cuando consideramos al número 1000 más el número 300 más el 18, en realidad, tal y como lo mencionamos, fíjense que termina resultando en esta forma aditiva. Lo que estamos diciendo es que en realidad el nombre de estos números está dejando implícita una operación, que es la operación de 3 por 100. Entonces, de ahí que nosotros mencionemos a esto como 300. Entonces, ¿qué se está planteando acá? La siguiente idea, que cuando yo trabaje con el número 4312, en realidad, cuando nosotros hablemos del 4000, ese mismo hecho que nos llevó a deducir el 3%, es el mismo que nos va a pensar a
direccionar la idea de que esto es ni más ni menos que 4 por 1000 y que a eso hacemos referencia cuando indicamos 4000. De manera tal que la propia escritura de los números nos va a ir dando cuentas de qué pasa con cada uno de esos valores, porque ustedes fíjense, acá nosotros diríamos, por ejemplo, este 300 que se condice con lo que habíamos escrito más arriba, en este caso nos queda el 10 y acá nos quedaría el 2. Pero si el número fuese, supongamos, el 5439, en realidad esa multiplicación estaría formándose por el 5000 que tenemos acá, que en realidad la propia palabra me dice que 5000 es 5 por 1000. Pensemos que estamos ahora en tercer año y que la multiplicación fue un objeto de trabajo en segundo. Más, en este caso, los 400, que va a ser 4 por 100. Y por el otro lado, fíjense que lo mismo ocurre en términos de lo que nosotros conocemos como decena, porque 30 en realidad lo que está significando es que nosotros tenemos acá 3 por 10. Ahora, esto no es que uno lo naturaliza, sino que en el contexto monetario aparecen estas cuestiones. La composición de 30 es a partir de 3 billetes de 10, la composición de 400 es a partir de 4 billetes de 100, y ahora, como se agrega esta noción, las 5000 serán la de 5 billetes de 1000. ¿Estamos de acuerdo? Y acá fíjense que en este caso, estas van a ser las unidades. De modo tal que el efecto que produce multiplicar por 10, por 100 y por 1000 queda casi totalmente explicitado en esta relación. Y es algo que, en términos del trabajo con las operaciones que viene más adelante, que más adelante lo vamos a ver nosotros también acá, va a hacer referencia a cómo vamos a ir consolidando estas nociones, que no son nociones que nosotros imponemos, sino que se van a ir trabajando, abordando, que van a tener como punto de apoyo todo ese trabajo sobre el contexto monetario, los billetes y demás, que la idea es que se puedan abordar, fíjense cómo hicimos la traza, tanto desde primero hasta tercer año de la escuela primaria. Bien, acá antes de hacer, digamos, el recorrido sobre las actividades de tercer grado, me interesaría destacar una cuestión que trae este material, que es el que se llama el libro de Mate 3, que a lo largo de toda la colección, tanto desde primero hasta sexto grado, los capítulos van abriendo con algunas cuestiones que nos permiten adentrarnos en diferentes culturas y ver, por ejemplo, la analogía que existe entre la forma en que nosotros denominamos a los números y cómo los pensamos, como lo veíamos recién en términos de esas multiplicaciones, y cómo han denominado otras culturas, ¿sí? O cómo se conocen en otras culturas a los nombres de los números y qué relación hay, es decir, que cómo podemos establecer relaciones. Esto forma parte de un área de la matemática específica, una didáctica de la matemática específica que es una escuela llamada la etnomatemática, es decir, estudiar a la matemática en relación con los contextos culturales. Entonces, esta colección, lo interesante que trae es que, por ejemplo, nos permite hacer reflexiones para trabajar con los alumnos y demás, sobre todo porque también es interesante ver de qué modo este trabajo cultural nos favorece en reconocer algunas cuestiones de nuestro propio sistema de numeración. Por ejemplo, acá en este capítulo que arranca, que es el de formar los números y demás, eh, hace una analogía acerca del trabajo con la numeración en guaraní, ¿no? Entonces dice, muchas personas que viven o han vivido en Paraguay hablan la lengua guaraní. Además, se habla en algunas regiones de Argentina, de Brasil, de Bolivia. En muchas escuelas de esas regiones se estudian los nombres de los números en castellano y también en guaraní. Entonces, por ejemplo, les aparece acá, ¿no? Estos serían cartelitos como punto de apoyo y fíjense lo que aparece acá. Dice, en guaraní el número 5 se dice po, que significa mano, y el número 10 se dice pa, en relación con la palabra opa, que quiere decir fin o se acaba. Los nombres de algunos números se van formando cuando se combinan los de otros. Por ejemplo, fíjense,
como este 1, que es el que acá nombra como PTI, 5 PO y 10 SPA. Para nombrar el 6 se usa la palabra POTI combinando los nombres del 5 y del 1, como si escondiera de algún modo el cálculo 5 más 1. El 15 combina los nombres 10 y el 5. Se dice, fíjense, como es el 15, primero va el 10, 10 y 5, papo. O sea que es la forma de nombrar al 15 en guaraní. Y esto es justo al revés que el 50, porque en el 50 se escribe como popa, que también combina los nombres de los números. Pero fíjense qué es lo que está escondiendo. Al pronunciarlo de la forma papo, en realidad esconde la suma de 10 más 5. Pero al pronunciarlos al revés, en realidad lo que está implícita es la multiplicación, ¿está? De ese 5 por 10. Y después, en la página siguiente, fíjense que invita un poco a seguir profundizando sobre estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, así se dicen algunos números en guaraní, ¿no? El PTI, Mocoí, Bojapi, Irundipo, bueno. ¿Qué cálculos, dice, podrían vincularse con los nombres de los números 7, 8 y 9? Entonces, fíjense que acá dice Pocoí. El Po, ¿sí? Y el COI, que en realidad terminaría siendo que el 5 más 2 o por ejemplo acá, el Poapí, entonces estar buscando de algún modo cuál podría llegar a ser la forma en que nosotros estamos pensando, cómo se piensan esos números y qué relación hay también en la forma en que nosotros trabajamos con los números dentro de nuestra propia cultura. Entonces, fíjense, acá, para poder mencionar acá, si Pa es 10, el 20 se va a formar como Mocoipá. En realidad, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, el 2 es Mocoí. Entonces, Mocoipá será el 20. Siempre el número que encabeza multiplicado por 10. El 30, fíjese que es Boapi, entonces acá en Boaipá será el 30. Y bueno, y así siguiendo, algo interesante que también es bueno abordarlo. Fíjense, la palabra guaraní fue utilizada para nombrar a pueblos con culturas diferentes, pero que hablan lenguas similares, llamadas dialectos. Una de estas culturas es el via guaraní. Las tradiciones y los conocimientos de su cultura se relatan en forma oral en reuniones entre todos los miembros de la comunidad. Buah. ¿Ven? Por ejemplo, acá el 15 esconde el cálculo, el 6 de los romanos. Fíjense, para escribir el número 6, los romanos usaban la misma idea que la de los nombres en guaraní. Como 5 se escribe con la B y 1 se escribe con la I, el 6 se escribía como B e I. Digamos, es una entrada interesante a esta idea de que los números, tal y como los conocemos nosotros, en realidad están influenciados por un sinnúmero de cuestiones que fueron pensadas antes de que se instalaran o se instauraran los números naturales y el sistema indoarábico que usamos nosotros. Por ejemplo, en otro capítulo del libro se abre también la discusión de ese mismo libro, la numeración de los quechuas. Y entonces en lengua quechua se habla en por lo menos 6 países latinoamericanos: Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina. Entonces, por ejemplo, en lengua quechua existen, al igual que en español, palabras especiales para nombrar los números. Por ejemplo, uc, ixay, quimsa, chuscu, pizca, socta, Canchis, Pusac, Iscón, Chunca, Pachac, Huaranca. Entonces, acá lo que les está planteando como idea es que podamos ver, a ver, como sucede con los números en guaraní, algunos nombres se forman combinando los de otros. Por ejemplo, para el 13, fíjense que utiliza Chunca, Quimsa, Chunca Quimsa, un sistema aditivo en realidad está usando. Y si los pronuncia al revés, Quimsa Chunca es 3 por 10, que es 30. Entonces, fíjense que en realidad la forma en que nosotros trabajamos o componemos los números es algo interesante para poder discutir en el aula. Yo creo que a mí me resulta muy, valga la redundancia, volver a usar la palabra interesante, pero muy interesante que un libro de matemática plantee este tipo de cuestiones para trabajar en el aula. Sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que hoy en día también el universo en el aula es diverso y esto favorece también un poco la interacción de algunos, qué sé yo, de familias que tengamos, que tengan descendientes que hablen la lengua quechua o la lengua guaraní, y poder discutir esto en el seno del aula es interesante. Creo que
me parece una propuesta muy acertada. Entonces, por ejemplo, a partir de esos datos que tienen en la página anterior, promueve acá que los chicos intenten pensar cómo se llaman estos números en quechua y qué cálculos estarían vinculados. Pero fíjense lo que aparece acá de interesante. Y en los nombres en castellanos de estos números, ¿qué cálculos les parece que indican? ¿Qué es lo que habíamos mencionado nosotros en la pizarra cuando yo estaba trabajando? Fíjense, si digo 124, si digo 200, si digo 2000, el 16, ¿ven? El 60, que en realidad sería el que esconde la multiplicación de 6 por 10, bueno, y así en general tomar partido en este tipo de discusiones. Observen ustedes que las propuestas de tercer grado van a arrancar siempre, bueno, planteando cuestiones sobre el número hasta el 1000, aparecen nuevamente actividades sobre la recta numérica, sobre el orden de los números, ¿sí? En este caso, bueno, a partir de pistas, saber si eso me permite o no ubicar ese número en la recta numérica o me faltan más datos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, ven de la tabla, acá la tabla aparece completa y establecer algún tipo de búsqueda o algún tipo de regularidad. Fíjense acá, acá aparece una actividad interesante, ¿no? Dice, Valeria dice que el número 865 se escribe de esta forma. Ahora, fíjense que la escritura es una forma lineal que suele ser un punto interesante de discusión con los alumnos porque aparecen estas escrituras en el dictado. Por eso también son importantes las actividades de dictado de números. No son actividades que forman parte de un esquema viejo, al contrario, porque nos permiten poner en evidencia este tipo de cuestiones en el trabajo con los alumnos. Y fíjense que acá, contextualizando un poco la idea del trabajo sobre los miles, los números hasta el 10.000, aparece todo un recorrido contextualizado en términos de montañistas, de montañas, ¿sí? Si alguien tiene que escalar una montaña entre 6.000 y 7.000 metros de altura, ¿cuál podría llegar a ser de todas estas y por qué? ¿En cuáles de estas pestañas se podrá encontrar información sobre la Concagua y sobre el Everest? Bueno, a ver dónde ubicamos, si sé que, por ejemplo, la Concagua es un cerro de 6.960 metros, ¿en qué pestaña podré encontrar de estas más información? O completar credenciales a partir de números consecutivos, ¿sí? Esto abonaría la idea del uno más, uno menos. ¿Mm? Y observen ustedes que en el mismo contexto de montañista aparecen formas en que se escribirían estos números, fíjense que son números que invitan a debatir, ¿no? El 5004, el 6314, 3109. Después, por ejemplo, acá contextualizado una actividad de 100 más o 500 más, es decir, una serie que se va armando, dice que arrancando con 3.400 gorras, siempre van haciendo 100 más por días. Por cada día hacen 100 más. Entonces, pregunta después, ¿alcanzarán para 4.000 montañistas las prendas que tendrán el sábado? En una recta están marcados estos números. ¿Cómo se puede hacer para saber cuál de las alturas de estas montañas está más cerca de 6.000? Establecer criterios de comparación, digamos, se busca que de algún modo empiecen a funcionar esas cuestiones. Y después, bueno, acá ya las que vienen son otros problemas de otro bloque. Otro tipo de actividades que podemos encontrar, fíjense, haciendo intervenir ahora billetes y monedas de 1.000, 100, 10 y un peso, poder componer, ¿no? A ver qué cantidad de dinero se reúne con estos billetes y fíjense cómo va a entrar en juego esta noción acerca de las multiplicaciones, ¿no? Es decir, de la multiplicación de 4 por 1.000 para poder saber cómo escribir esto, de poder efectuar la suma para pasar de la descomposición aditiva al número totalmente conformado. Es cierto, o sea, planteo sobre cuestiones del billete, ¿no? Que donde intervienen. ¿Cómo se puede pagar justo 2.345 usando la menor cantidad de billetes? Miren el problema de interesante que aparece acá, ¿no? Entonces, usando la menor cantidad de billetes. La forma en que usemos la menor cantidad de billetes siempre tendrá que ser aquella que se ajusta a la descomposición del número. ¿Mm? Después, ingresen 6.347 en la calculadora y con una sola resta
conseguir que aparezca el 6307. Fíjense que esto invita a creer, para los alumnos, tienen la creencia de que simplemente restando 4 el número se va de acá, y en realidad tengo que fijarme en términos del valor posicional, cuál tendría que ser la resta que me permita pasar de un estado a otro en el visor de la calculadora. Del mismo modo, fíjense que las actividades avanzan en estos términos, ¿no? Manuel tiene 4.208 pesos, escriban cómo aumenta esa cantidad a medida que agrega cada vez un billete de 10 pesos. ¿Cómo se modifica esta si agrego billetes de 100? ¿Y cómo se modifica esta cantidad si agrego billetes de 1.000 pesos? ¿Ven? Trabajando con las escalas y con las series. Y acá lo mismo, es decir, se borraron las cuentas y hay que ver qué cuenta se hizo de acá a acá para que el visor muestre esto, de acá a acá, es decir, continuando con esta situación, y a ver acá pregunta, dice cuánto dinero se forma con las siguientes cantidades. Y establecer algún tipo de criterio que uno podría ampliar en el trabajo áulico, decir, bueno, dónde hay más cantidad de dinero, por qué. Por lo general los alumnos responden que acá porque piensan que se está preguntando, cuando hablamos de la cantidad de dinero, de dónde hay mayor cantidad de billetes o monedas. Y en definitiva, fíjense que acá empieza una cuestión interesante. Puedo tener mucha cantidad de billetes, pero sin embargo eso no significa que yo tenga más dinero, porque acá podría llegar a tener más dinero que acá a pesar de que la cantidad de billetes sea menor. Entonces, ahí aparecen cosas interesantes para poder discutir. Y por eso interesa tanto que cuando trabajamos con la descomposición lo hagamos en términos de billetes y demás, porque entra en este plano de la discusión. Supongamos, cuando uno dice, ¿dónde tenemos más? Y yo tengo un billete de 1.000 pesos y les muestro, por ejemplo, 9 billetes de 100 pesos, por lo general los chicos terminan diciendo que hay más en donde hay 9 billetes. ¿Por qué? Porque todavía están fijados en términos de que la cantidad, estamos preguntando por la cantidad y no por lo que representa cada uno de esos billetes. Por eso es tan importante el trabajo sobre la descomposición en términos de miles, cienes, dieces y unos, ya en el tercer grado y también en los grados anteriores. O sea, afianzar estas nociones que son importantes.